El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial para nosotros, el poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje para nosotros. Se acerca la fiesta de Pentecostés y nosotros estamos preparando para esta preciosa fiesta llamada la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. Damos gracias a Dios por poder llegar a sus hogares, a sus corazones. Esperamos que la gracia del Señor sea en sus vidas y que puedan gozar de este mensaje que será de bendición para sus vidas. Regresamos con el mensaje. Eran pesadas, su trabajo era arduo y no había progreso en sus vidas. Parece como si Dios hubiera olvidado de ellos. Pero este pueblo, hermanos, rebelde delante del Señor, se había apartado de Dios, se había involucrado en la idolatría de los egipcios. Y allá, por esas cosas que se dan, se acordaron de que eran un pueblo escogido de Dios. Cuando la gente vive en el pecado, en la maldad, y principalmente cuando son los cristianos que se apartan, y les viene, hermanos, el pesar y el yugo de Satanás y la esclavitud del pecado, de la maldad, de la enfermedad, del miedo, del temor. Y allá se acuerdan de Dios. Y en su gracia bendita, Dios siempre está ahí para nosotros. Pues el pueblo pasaron 400 años y ellos, hermanos, clamaron a Dios. Y dice la Biblia que Dios se acordó de ellos, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está al pendiente de nuestras vidas. Como todo padre, los niños siempre van a hacer travesuras. Los niños siempre quieren vaciar la alacena, tirar los productos, tirar los juguetes, hacer berrinches, y los padres siempre procurando su bienestar, su estabilidad, enseñándoles y llamándolos con todo el corazón porque son sus hijos. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Y cuando Dios en su infinita misericordia dice: yo me compadeceré de mis hijos y yo les voy a quitar la carga pesada que Faraón ha puesto sobre ustedes. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hermanos, vino para quitar nuestras enfermedades, nuestros pecados que nos apartaban de Dios. Y llegó el día de Pentecostés. Y hermanos, el Señor nuestro Dios saca al pueblo y desde que salen de Egipto, los lleva hasta el monte de Sión. El tiempo que ellos pasaron el Mar Rojo y llegaron al monte de Sión, al monte Horeb, ahí, hermanos, el Señor se manifestó a sus vidas y se cumplieron los días de Pentecostés. Pentecostés, hermanos, es un término en griego que quiere decir 50 días. En hebreo es Shavuot, que quiere decir, hermanos, semanas. Y es que en ese tiempo se iban a llevar las cosechas, se iba a llevar la cosecha que ellos habían adquirido y se iban a presentar el trigo y 2 panes con levadura para que el pueblo se satisfaciera con él. 7 carneros, su ofrenda de libación y algunos otros actos sacerdotales que se llevaban a través de la obediencia que Dios les había mandado que ellos hicieran. ¿Cómo celebramos Pentecostés nosotros? Pues no lo podemos hacer como ellos lo hacían. No hay templo, no somos agricultores, pero nosotros recordamos ese momento porque sucedió algo maravilloso, hermanos. Maravilloso. Y vamos a leerlo. Dice: y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. El monte, hermanos, es algo muy simbólico para cada persona. El poder llegar al monte de Dios, el poder estar en el monte donde se contempla toda la bendición que nos rodea. En el monte dice que está Dios. Y Moisés fue su especialidad ser pastor de ovejas para llevar a sus ovejas al monte de Dios. Y como Dios vio esta cualidad en Moisés, le dijo, tú vas a llevar a mi pueblo al monte en donde yo les voy a hablar. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que les recuerda y les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído hasta aquí. Para Dios no le es imposible hacer cosas maravillosas. Todavía el Señor se llevará a su pueblo en las alas del águila para esconderlos durante 3 años y medio a la mitad de la tribulación, para que pueda haber otro éxodo en donde podamos entrar una vez más a la tierra prometida. Esto es profético. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El propósito de Dios, hermanos, es que nosotros seamos el tesoro de Dios, los escogidos del Señor, que seamos su especial tesoro, porque de Él es la tierra y Él quiso dársela a quien Él quiso. Y entre ellos te escogió a ti y me escogió a mí para ser parte de su pueblo. Y eso es un gran privilegio. Y sigue diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Y hermanos, es mi sentimiento, mi sentir en la iglesia, que cada uno de ustedes sea un sacerdote. Los comprometo a pasar al púlpito, los comprometo a dar su rema, los comprometo a buscar de Dios, los comprometo a orar, los comprometo a participar en las cosas de Dios, porque es el deber de cada uno de ser un sacerdote. Recuerdo una vez que alguien se endemonió y lo primero que hicieron es decir, llamen a los pastores. Y llegó la pastora. Y cuando llegó la pastora, hermanos, el demonio se manifestó y en una iglesia en California. Y cuando se manifestó el demonio, la pastora empezó a vomitar, estaba igual de endemoniada. ¿Qué se puede hacer así, hermanos? La iglesia está viviendo, pero está viviendo sin Pentecostés, está viviendo sin la presencia de Dios, se está moviendo sola. Hermano, venga a orar. Yo no soy pastor, yo no tengo la capacidad, yo no soy pastor. Eso solo los pastores lo pueden hacer. De eso no se trataba, hermano. De eso no se trataba. Vengan al monte, dice, súbelos, enséñales, háblales y diles, porque yo quiero que ellos sean mis sacerdotes, porque mía es la tierra, para que les enseñen, para que instruyan al mundo a través de mi voz que yo les hablo en el monte. Y hermanos, si cada uno de nosotros nos pudiéramos a pensar en la responsabilidad que tenemos al llegar a una iglesia, si nos pudiéramos a pensar que nos estamos acercando al monte de Dios. Y déjeme decirle una cosa, personas que llegan, hermanos, en fornicación a la iglesia, nunca deben de quedarse así. Han llegado con un pecado en sus vidas. Hagan lo posible por arreglar su situación. Busquen de Dios. Libérense de las garras de Faraón. Libérense de las garras de Satanás. Porque se encuentran en el monte de Dios. Y este es el monte de Dios.
Dios, hermanos, en su infinita misericordia quiere que tú y yo podamos estar en este lugar y dar el mensaje del Señor. Yo les he dicho a mis pastores, los que predican aquí, hermanos, cuando vayan a predicar, suban al monte a recibir el mensaje. En el monte está Dios y nuestro deber es subir ahí, hermanos. Cuando Dios los confronta y les dice que guarden su pacto, ellos, hermanos, muy voluntariosamente le responden a Moisés. Dice la palabra del Señor: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Los ancianos, las gentes espirituales, los jefes, los padres, los que están en autoridad, para que le puedan ayudar. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Jehová refirió a Jehová las palabras del pueblo. Le puse como título a esta lámina: las palabras se las lleva el viento. Déjeme decirle, hermanos, que muchas personas vienen al Señor. El Señor hace una obra preciosa en sus vidas. En algunos de ellos los sana, los libera, les da liberación espiritual. Después los bendice, les da buenos trabajos, buenos carros, buenas cosas. Después les da hijos y, hermanos, hay una bendición total en sus vidas y todo parece que está bien. Porque un día confesaron a Jesús como su Salvador, lo aceptaron en su vida y dijeron: Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Pero algo pasó. No sabemos lo que pasa en la vida, pero hay personas que a veces el dinero los perturba y empiezan a dejar de ir a la iglesia porque pues tienen un negocito y el domingo es cuando mejor se vende y dejan de asistir a las cosas de Dios. Y la bendición de Dios se mantiene en sus vidas, hermanos. Y ellos prometieron servir al Señor. Y muchas veces cuando los encontramos: ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Ay, hermano, un día que tenga tiempo. Para Dios no hay tiempo, hermanos. La gente se ha quitado ese fervor de sus vidas. No hay ese Pentecostés, no hay esa voz que les habla en el monte como el día de Pentecostés. Pentecostés, hermanos, fue el acontecimiento más glorioso que hay en la palabra del Señor, porque se presentó Dios a hablar al pueblo, Dios mismos. Ellos saben perfectamente, ellos han creído mucho en Moisés. Dicen: nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés en el monte. Yo no sé cuántos de ustedes pueden oír la voz del Señor. Todo el pueblo respondió y dijo: todo lo que ha dicho Jehová, haremos. Y Moisés dijo: se lo voy a llevar al Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dijo: Señor, qué bueno, el pueblo está dispuesto a escucharte. Yo me voy a mostrar a ti, dice, para que el pueblo te obedezca, para que el pueblo te crea. ¿Saben una de los acontecimientos que hay en cuestión de imitación de Dios? La iglesia, hermanos, en los años 1920, no recuerdo bien, hubo un avivamiento espiritual del Espíritu Santo en California, en la ciudad de Azusa, California. El Pentecostés se volvió a manifestar en la iglesia. Un pastor de esa iglesia empezó a sentir el mover del Espíritu Santo, empezó a haber una consagración, una santificación en las personas, de manera que las personas, hermanos, en su deseo de subir al monte de Dios y se santificaban sus vidas, el Espíritu Santo caía continuamente en esa iglesia. Curiosamente,
No había orden, no había quién sigue, no había un programa, sino que todo se llevaba de acuerdo al Espíritu Santo. Todo el día había servicio, subía un predicador, subía otro. La manifestación del Espíritu Santo se hizo tan visible en los Estados Unidos que venían desde el norte a California para venir a recibir el poder del Espíritu Santo. Venían al monte de Dios en las calles de Azusa, California. Había ese sentir, había ese deseo en el corazón. ¿Qué sucedió después de eso? Después de eso, si usted puede leer el libro de los generales de Dios, usted va a ver hombres poderosos en la palabra del Señor. Hombres poderosos haciendo milagros, miles de milagros y de sanidades se hacían. De manera que, hermanos, esos hombres se engrandecieron. Y cuando fueron grandes, se apartaron del monte de Dios. Algunos, no todos. Pero Dios, hermanos, quiere que su iglesia viva en Pentecostés, que su iglesia tenga Pentecostés, el acto de Pentecostés en nuestras vidas. En el monte de Dios, para escuchar su voz. En el monte de Dios, para oír sus instrucciones. En el monte de Dios, para oír sus exhortaciones. Pero cuando se trata de eso, dice, no, mejor no voy. Y algunas personas, no, yo no voy ni a la iglesia porque ya me van a sacar que no he ido. Y eso, hermano, es lo que ha impedido que la iglesia en estos momentos goce de ese poder espiritual. Hermanos, pareciera que la multitud es lo que declara la presencia del Señor. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Hay iglesias en estos momentos grandísimas, en donde hay de todo, hermanos, menos la presencia de Dios. Hay de todo, hasta milagros hay, pero la presencia de Dios no está en esos lugares. Y me espanta, hermanos. Y me espanta porque cuando yo he abierto las páginas para ver esas iglesias, son iglesias inmensas, llenas de personas. Y el que está, no puedo decir que en el monte, el que está en la cueva allá abajo predicando, les está ofreciendo bendiciones, les está ofreciendo fama, dinero, posesiones. Decláralo, decrétalo, tú vas a ser rico, tú no tienes que ser pobre porque tú tienes a Dios y vas a tener las mejores cosas en el mundo porque eres un hijo de Dios. Y la gente cae, hermanos, para atrás, y todas las congregaciones veo como caen de recibir esa palabra que van a ser ricos, y caen y todos. Y me pregunto, ahí no está Dios. Con todo respeto, pero ahí no está Dios. Cuando la gente cae para enfrente, hermanos, en convicción de pecado, a sabiendas que no somos dignos de subir al monte. Eso, hermanos, es lo que traerá a la iglesia un avivamiento espiritual. Pero no puede venir porque estamos muy cómodamente. Gracias a Dios por la tribulación. Gracias a Dios por la gran tribulación. Porque los que fueron cristianos entenderán y se volverán a Dios y querrán subir al monte, y Dios en su infinita misericordia los aceptará. Quiero mostrarle 4 pasos para recibir al Señor. Acercarnos a Dios requiere consagración. Me entristece, hermanos. Oiga bien, hay un hombre muy rico, un predicador muy rico. Tiene 2 aviones, un aeropuerto, unas mansiones en la montaña que nadie puede entrar. Me entristece, hermanos, que este hombre use la Biblia para engañar al pueblo y sacar provecho de él. Me entristece.
sus blasfemias que hace, que ni siquiera se las quiero contar porque ya se las he contado. Pero es triste, hermanos. La gente en el mensaje de prosperidad quieren que Dios los bendiga como bendijo a Abraham y como bendijo a Job. Ser ricos. Pero ¿quién era Job y quién era Abraham? Las personas que están pensando así están muy equivocadas. En el llamamiento de Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y uno le dijo: maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde está su casa? Y el Señor sale afuera y le enseña en dónde Él vive. Y le dice: las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reposar su cabeza. ¿Me quiere seguir? Por eso se ha hecho difícil que la iglesia sea bendecida, porque los predicadores se han encargado de engañarlos y de decirles la peor de las blasfemas. Ese predicador, yo sospecho, Dios me perdone por esto, pero entre su congregación ha de haber alguno que le suelte el dinero y llega y le dice: yo puedo decirte por el Espíritu Santo que tú en estos momentos eres completamente libre y que no tienes ninguna culpa delante de Dios. Él, por el Espíritu Santo, le dice eso. Y la gente se lo cree. Eso no es verdad, hermanos. Somos culpables delante de Dios. Somos culpables delante de Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia no ha progresado. Ya no se miran los milagros, milagros genuinos, no ficticios, no de televisión, no de propaganda. No que yo dé $1000 y Dios me dio un carro. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Necesitamos la consagración para acercarnos a Dios. Y el Señor Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Queremos ir al monte de Dios. Laven sus vestidos, santifíquense. Lavar los vestidos significa reconocer nuestra condición espiritual, que estamos sucios y que necesitamos ponernos bien delante del Señor. Santifícalos, que sepan que ellos son santos, apartados, no tienen nada que hacer con el mundo. El mundo no es nuestro hogar. El mundo no es la morada en que nosotros vamos a vivir eternamente. La gente se mata viviendo, hermanos. Algunos, el sueño americano es tener su casa. Después de 30 años la pagan y el siguiente año se mueren y no pudieron disfrutar su casa completamente. Este no es el lugar de nuestra morada. Verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sión. ¡Wow! ¿Qué le dice esto a usted, hermano? El tercer día Dios va a descender al monte y va a hablarles. Si nosotros pudiéramos tener esos 3 días de consagración, de santidad, de buscar de Dios, de manera que el Señor descendiera a nuestras vidas, cambiara los corazones, nuestras familias, los jóvenes pudieran entender su situación, los varones pudieran entender sus vidas pecaminosas, examinarlas delante de Dios y entender que aunque nadie sabe lo que estás haciendo, es pecado delante de Dios y Dios sí lo sabe. 3 días
necesitamos para estar en la presencia del Señor. 3 días necesitamos para consagrarnos. Ve al pueblo hoy y preséntate mañana. Preséntales el presente, preséntales el futuro. Dios en su infinita misericordia abre la oportunidad. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. De seguro morirá. No podemos subir a la presencia de Dios si hay perversión en nuestras vidas, si hay maldad en nosotros. No podemos, ¿con qué cara nos podemos presentar al Señor a sabiendas la clase de persona que somos? No es posible, hermanos. Podemos apantallar a todo el mundo y podemos ostentar de santidad y de bondad y de lo que usted quiera. Podemos ser los mejores predicadores y tener las mejores expresiones en nuestras vidas. Pero si Dios no está, si Dios no está ahí, no sirve de nada. No suban al monte. No suban al monte. Es peligroso subir al monte con hipocresía. Es muy peligroso. No solo eso. El monte no lo tocará mano, porque será apedreado, asateado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando suene largamente el shofar, cuando suene fuertemente la trompeta, subiremos al monte. Y todos estamos esperando el rapto. Y todos estamos esperando la venida del Señor. Sonará la trompeta. Y los que estén consagrados subirán al monte. Y descendió Moisés al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: están preparados para mañana, el tercer día. No toquen mujer. No quiero que me malinterpreten esto, pero durante toda mi vida, si yo tengo que pararme a este púlpito, nunca he tenido relaciones con mi esposa, porque me tengo que parar en el monte de Dios. Les digo a mis predicadores: háganlo, honremos a nuestro Dios, para que podamos subir al monte. Guardémonos de no tocar el monte. Guardémonos de subir al monte si no estamos preparados. Estemos preparados, hermanos, para el tercer día. El tercer día significa: ya se hizo, ya pasamos la prueba, ya no hay nada de lo que nos tengamos que preocupar. Por eso la sentencia de que había a Faraón, Moisés le dijo: deja ir al pueblo por 3 días para que adore a Dios en el monte. Faraón sabía lo que significaba eso. Qué bonito, le dice Faraón: ¿te quieres ir 3 días? Vayan ustedes, dejen sus niños, sus vacas aquí. Dice: no podemos, tenemos que ir todos. Dice: no te puedo dejar ir. Tú sabes lo que significa 3 días. El diablo sabe lo que significaba 3 días. 3 días de consagración, 3 días de santificación. En 3 días te me vas y ya no vienes. Y es por eso que no los dejó ir cuando Moisés le pidió que los dejara ir. Hermanos, 3 días necesitamos para estar en la presencia de Dios. 3 días de ayuno, de meditación, de oración, para volvernos a Dios. Yo estoy orando a Dios
que Dios habla a todos estos pastores que tienen esas iglesias tan grandes y que les puedan decir la verdad, para que cuando venga el sufrimiento no tengan que matarlos porque no les dijeron la verdad, sino solamente los mantuvieron engañados. Y eso es muy lamentable, hermano. Entonces, todo esto, hermanos, todo esto, esta celebración, todo este panorama, todos estos requisitos, era porque Dios iba a estar en el monte. ¿Ok? Queremos la presencia de Dios, pero no queremos consagrarnos 3 días. Queremos la presencia de Dios, queremos subir al monte, pero nuestras vidas no están consagradas a Dios. Queremos subir a la presencia de Dios, pero no queremos dejar lo que tenemos, nuestras ropas, nuestros lujos, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestros pleitos, nuestras iras, nuestros pecados, nuestra pornografía. Todas esas cosas que ensucian la vida del ser humano. No quieren dejarlo, hermanos. Les es difícil entrar en pacto con Dios. Y Dios es un Dios de pacto. Él quiere que si tú vas a subir al monte, Él va a escogerte como uno de sus sacerdotes. Aquí todos deben de saber predicar, aquí todos deben saber presentar delante del Señor, aquí todos deben de saber llevarle el mensaje del Señor, porque Dios nos ha llamado para ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Ese fue el principio de Dios para nuestras vidas y sigue siendo, hermanos. ¿Cuáles son las señales de su presencia? Y aconteció que al tercer día, cuando vino en la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto, hermanos, es la presencia del Señor. Entonces Dios quería marcar al pueblo, enseñar al pueblo perfectamente que cuando su presencia llegaba, algo iba a acontecer. Que el Pentecostés no era solamente una fiesta normal, que en el Pentecostés el Señor iba a presentarse, porque en el Pentecostés Él les iba a dar su palabra. Y hermanos, cuando Dios le da su palabra al pueblo, sucede como sucede en nuestros días. No la quieren, porque su palabra trae exhortación. No la quieren, porque su palabra trae juicio. No la quieren, porque no se atreven a obedecer esa palabra. Y es por eso, hermanos, que la iglesia está como está, sin fuerza, sin poder, sin actitud, en miseria, en miedo, en temor. Tanto temor que los gobiernos se han dado cuenta y establecen leyes absurdas, hermanos, para que todos las guarden y para que todos las acepten. Y la iglesia dice, amén, amén. Que vengan todos los malvados, que vengan todos los malvados, todos los perversos, todos los homosexuales, todos los borrachos, los drogadictos, que vengan al Señor. Dios los quiere cambiar. Amén. Dios los quiere cambiar, Dios los quiere salvar, Dios los quiere perdonar, Dios quiere hacer nuevas vidas de ellos. ¿No es verdad, hermanos? Dios, lo que dé un aplauso a nuestro Dios. Las señales de su presencia: vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y el sonido del shofar tocó muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y tuvieron miedo. Si tan solo pudiéramos entender lo que la presencia del Señor puede hacer en nuestras vidas, tendríamos miedo, hermanos. Porque el Señor en su infinita misericordia iba a redarguir nuestras vidas y nos iba a hacer ver nuestra culpabilidad. Que nosotros, porque somos carnales y no espirituales y no tenemos deseos de hacer pacto con Dios, ni reconocemos. Ay, dijo uno que se sentaba aquí hace muchos años, ya murió. Ay, qué buen mensaje, pastor.
ese mensaje está bien bueno para fulano de tal. Digo, pero fulano de tal no vino. No importa, yo se lo voy a decir. ¿Y tú? ¿Y tú qué vas a hacer con tu vida? Nunca quiso, hasta que llegó la muerte. Murió de sida en las peores condiciones más horribles que hay, hermanos. Qué bueno que fue salvo. Pero así está el mundo, así está la condición del mundo. No quieren arreglar su vida, no quieren, creen que vamos a vivir eternamente. Y no sabemos a qué hora nos va a llegar algo. Yo jamás me imaginé que me fuera a dar un ataque al corazón. Jamás me imaginé que hubiera estado al borde de la muerte. Jamás me imaginé que hubiera sucedido algo así. Pero sucedió. Como bendición para mi vida sucedió. Lo pasé. Porque Dios quería mostrar en mi vida que Él iba a poner un corazón nuevo. Y que el corazón de religiosidad y de soberbia y de altivez tenía que terminar ahí. Y recordé el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombras de muerte no temeré, porque tú estarás conmigo. La oportunidad de Dios para mi vida hizo el milagro. Y aquí estoy, para su gloria. Y le agradezco a mi Salvador por tener misericordia de mí y hacerme ver. Siempre me ostentaba de decir, yo estoy listo. Si el Señor viene ahorita, yo me voy con el Señor. Yo creo que el Señor se reía. Sí. Viví tiempos de avivamiento cuando fui joven y me convertí al Señor. Llegué a un instituto bíblico, aprendí a predicar. Y después quizá viví una vida religiosa. Y no entendía el mensaje de Dios. Dios a su tiempo me revela el mensaje de su palabra. Ahora sé que sin santidad nadie verá al Señor. Mis hermanos, no se engañen. No se engañen. No se engañen. Si quieren la presencia del Señor, use esos 3 días. Laven sus ropas. Tengan en mente el pensamiento de Dios. Y Moisés sacó al campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron en el monte. Algo maravilloso que hay en la vida es recibir a Dios. Recuerde cuando recibió a Jesús como su Salvador personal. Recuerde la convicción de pecado que se vivió. 2 horas, 3 horas pasaron en el altar llorando, sintiéndome el más miserable y sintiendo el perdón de Dios. Cuando me levanté era diferente la vida, era diferente la situación. Dios estaba en control. Dios me había visitado. Cuando sacó Moisés del campamento al pueblo para recibir al Señor, se detuvieron al pie del monte. Ahí estamos, hermanos. Ahí están, mis queridos hermanos. La presencia de Dios va a descender al monte. Tú estás al pie del monte. No podrás subir si Dios no te llama. No podrás subir si no tienes tus 3 días de santificación, si no tienes tu preparación para subirlo. No lo puedes ni tocar, porque caerás muerto. Todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. ¿Qué pasó en Pentecostés, hermanos? ¿Qué pasó en Pentecostés? De repente vino un estruendo tan fuerte, el cual cimbró toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Señor llegó por fin al corazón de la gente. El Señor llegó por fin y los llevó al monte y los sentó ahí y les hizo ver su presencia, y ellos la entendieron y ellos la practicaron y ellos la vivieron.
Qué increíble es llegar al monte de Dios. Azusa, años 1900, no se ha vuelto a repetir. Con tristeza lo digo, la iglesia está en una frialdad, en una tibieza. Nadie ve nada malo. A lo malo ahora le llaman bueno. Es un pesar, hermanos. Y nos quedamos muy lejos del monte. Y muchas veces actuamos soberbiamente y altivamente y despreciativamente como el pueblo de Israel. No queremos que Dios nos hable. Háblanos, Moisés, tú háblanos, pero que Dios no nos hable. Le tenemos miedo a Dios. Cuando Moisés se deleitaba en el monte, 40 días y feliz delante de la presencia de Dios, sin comer, sin tomar agua. 40 días más, su vida cambió, su rostro resplandeció, su vigor le volvió. Un anciano con fuerzas, un hombre fuerte. Y la presencia de Dios se reflejaba en su rostro, porque a él le gustaba vivir en el monte de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no hace lo que le pedimos? Estamos tan lejos del monte, hermanos. Estamos tan lejos de su presencia. Y muchas veces ni nos damos cuenta. En la iglesia, hermanos, el 95% ven pornografía y nadie quiere dejarla. Nadie quiere pasar el domingo y decir, yo renuncio a esto, porque temen caer otra vez el día miércoles. Estamos lejos del monte. Pero Dios sigue hablando, amén. Dios sigue hablando a su pueblo. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esta mañana, no voy a terminar el mensaje, estoy a la mitad, pero esta mañana Dios te está llamando a ti, hermano. Arregla tu vida, arregla tu vida. Dios quiere que subas al monte. Entiéndelo ahora. Algunas personas me lo tomarán a mal cuando digo bendita tribulación, bendita gran tribulación, porque el pueblo de Dios entenderá y se volverá a Dios. Pero ¿sabes qué? Que dice la Biblia que aunque Dios llevó a la gente a ese extremo de desastres, muchos no quisieron volverse a Dios. Muchos blasfemaron a Dios. Muchos despreciaron a Dios. Muchos le echaron la culpa a Dios. Cuando Dios, con ese amor, los está llamando para hablar con ellos. Esta mañana Dios está hablando a tu corazón. Arregla tu vida, hermano. Yo no conozco tu vida, nadie, pero cada uno sabe lo que trae en su morral. El odio, el orgullo, el resentimiento, la vanidad, todas esas cosas que son desastrosas que existen en el mundo espiritual, que existen en la iglesia y que no podemos llegar a Pentecostés en esa situación. La semana que viene voy a continuar con el mensaje, la segunda parte, y nos vamos a acercar a la presencia de Jesús. Porque antes de irse Jesús, a los que había llamado,
los preparó para Pentecostés. Exactamente 50 días. Exactamente 50 días. 40 días estuvo con ellos y esperaron 10 días. Qué peligroso, ¿no? Al pueblo de Israel solo le dio 3 días, pero a nosotros nos dio 10 días. A ver cómo reaccionábamos. Qué grande es nuestro Dios. El mensaje que Jesús le dio a más de 500 personas, hermanos. Las instrucciones de prepararse para Pentecostés. Y solo 120 las recibieron. Que Dios nos conceda ser esos 120, que recibamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y se vea la diferencia. Se vea que nuestra actitud es una actitud de hijos de Dios. Y que tenemos que vivir en el monte de Dios. El salmista decía, ¿quién subirá al monte? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Ponte de pie, mis queridos hermanos. Pónganse de pie, mis queridas hermanas. Esta mañana quiero invitarlos al monte de Dios. Esta mañana quiero que pasen al altar. Quiero que entren en pacto con el Señor. Quiero que empiecen a vivir sus 3 días para que escuchen la voz de Dios, para que Dios hable a sus vidas. Mi esposa me sorprendió ayer con la voz de Dios. Cuando yo leo el capítulo 2 de Sofonías, me doy cuenta, Dios estaba hablando con mi esposa. La encontré orando en la recámara, no la interrumpí. Y estaba orando al Señor y ella llega a mi oficina y me dice, mira, Dios me dijo esto. Y cuando yo leo, le digo, oh, el Apocalipsis. Esto viene pronto a la vida de los seres humanos. Hoy, hermanos, estamos en el monte de Dios. Hoy estamos en la presencia del Señor. Arregla tu vida, arregla tu corazón delante de Dios. Y que no te sorprenda el enemigo. Que no sientes el deseo de volver a Egipto. Que no sientas el deseo de volver a Faraón. Dios te sacó de ahí. Dios te perdonó. Dios quiere que subas una vez más al monte. Que haya otra vez esa convicción de pecado que hubo cuando aceptaste a Jesús. Y que ese milagro de salvación se haga visible esta mañana en tu vida. Sube al monte, abre tu boca, clama al Señor y dile, Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo oye, habla, que estoy atento a tu voz, Señor, para cambiar, para vivir correctamente. Señor, ten misericordia. ¿Cuántas veces Moisés llamó al pueblo? No le creyeron. ¿Cuántas veces exhortó al pueblo? Todos desobedecieron. ¿Cuántas veces vino la enfermedad sobre ellos? Todos clamaron. ¿Cuántas veces faltó alimento?
Y Dios les proveyó. Pan del cielo les dio, agua de la roca que es Cristo. Y el pueblo, un pueblo rebelde. Señor, quita toda rebeldía de nuestras vidas. Quita toda rebeldía de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos. Para que podamos permanecer en el monte. Como Nazaret, que vivía en el monte, que nos enseñó que de noche se iba al monte, que en el monte llevó su ministerio y que en el monte se hicieron los milagros. Señor, prepáranos para Pentecostés, prepáranos para recibir tu presencia, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, santifica este pueblo. Háblale, Señor. Tráelos con lazos de amor, Padre. Y ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de su gran alabanza. Prepáranos para Pentecostés. Prepáranos para recibir tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Prepáranos para que hables con nosotros, te escuchemos. Prepáranos para que realices milagros entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Esta mañana Dios me dio una palabra para Sergio. Yo no sé cuántos conocen a Sergio. ¿Conoces a Sergio, hermano? No conoce a Sergio ya. Hermano de Portugal. ¿Conocen a Sergio? ¿Conocen a Sergio, hermano? Y lo abrazaba ahí atrás y le decía, mi hijo, tú has estado con nosotros. Gracias, hermano. Por más de 30 años. Como una roca, como un pilar de la iglesia, que nadie ve, que si quizás lo ve hasta lo menosprecia. Pero yo le agradecí a Dios por él. Cuando estuvimos en el parque, él era el que temprano llegaba a recoger unos instrumentos, a instalarlos conmigo. Y ahí en su lugar ha estado más de 30 años, sosteniendo la obra de Dios y siendo un pilar. Dios te bendiga, mi hijo, que siempre has estado en el monte de Dios. Dios los bendiga una vez más. Estamos en preparación para celebrar la fiesta de Pentecostés y hoy el mensaje de Dios nos habló acerca de cómo nosotros podemos prepararnos para llegar a la presencia del Señor. Y entre todas las cosas que aprendimos, algo que llamó mucho mi atención es la consagración. 3 días, dice, porque en 3 días Jehová se aparecerá al pueblo. 3 días parece insignificante, pero el principio de 3 días es un principio muy especial para nuestras vidas. 3 días sabía el faraón que si dejaba ir al pueblo por 3 días, lo perdía. Y eso es lo que el diablo no quiere. No quiere dejarte ir, no quiere que tengas ese encuentro con Jesús, no quiere que tengas esos 3 días de consagración, porque esos 3 días harán la diferencia. Cuando el Espíritu Santo del Señor venga sobre tu vida,
todas las cosas van a ser diferentes. Ahora podrás aceptar el mandamiento del Señor, podrás aceptar el ministerio del Señor y podrás aceptar para lo que Dios quiere llamar a tu vida. Señor dijo que quería hacer del pueblo un reino de sacerdotes, unos hombres que pudieran llevar a cabo el ministerio de Dios, que pudieran practicar la palabra del Señor, que pudieran obedecerla y que pudieran impartirle a las naciones. Y ese es el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por ello, que a pesar que han pasado muchos años, todavía estamos aquí predicando el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos seguir adelante y que vivamos en el monte de Dios, como lo hacía Jesús. Cada momento que él tenía libre, se iba al monte y oraba y estaba con su Padre. Que nosotros podamos vivir ahí en el monte de Dios, porque es el lugar seguro para nosotros. Bendito sea el Señor. Esta mañana yo los invito en el nombre de Jesús, que si quieren aceptar a Jesús como su Salvador personal y venir al monte, al llamado de Dios, al ministerio, a lo que Dios quiere para tu vida, Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tu sed, Él va a cambiar tu miedo, tu temor, Él va a cambiar tu depresión, Él va a hacer un milagro en tu vida, porque el Señor vino para dar libertad a los cautivos, para bendecir nuestras vidas, no de riquezas materiales, no de lujos, no, sino de cosas espirituales que nos aprovechen y que podamos vivir tranquilamente conforme con lo que Dios nos da. Comamos mucho, comamos poco, de todas maneras lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Mis queridos hermanos, es la oportunidad para que abras tu corazón ahí en donde estás, le digas: Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, perdóname. Yo quiero estar en tu monte, yo quiero vivir en tu monte, yo quiero tener esa capacidad sacerdotal para llevar el ministerio. Ayúdame, seas hombre, sea mujer, Dios quiere hacer el milagro en sus vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Si has hecho esta decisión ahí en donde estás, ora al Señor y pídele al Señor que Él cambie tu vida. Dios te va a guiar a una iglesia, Dios te va a inspirar para que leas la palabra de Dios y Dios va a hacer misericordia en tu vida y va a cambiar todos tus entornos, todos los lugares alrededor. Dios va a hacer un cambio en toda tu familia y en toda tu vida. Hazlo, practícalo, vívelo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que Él tenga misericordia de ti. Nos vemos la próxima semana.